La romantización del trauma. Carta número 8 de Fractal. Hay algo profundamente paradójico en la manera en que hablamos del trauma hoy. Durante décadas, incluso siglos, muchísimas experiencias humanas fueron minimizadas, negadas o silenciadas. Violencia doméstica, abuso, abandono emocional, racismo, guerra, precariedad, duelos no procesados, sistemas familiares profundamente disfuncionales, entre otros. Muchas personas crecieron sin lenguaje para nombrar aquello que les había atravesado y mucho menos herramientas para comprender cómo esas experiencias seguían habitando el cuerpo años después. En ese sentido, el hecho de que hoy exista una conversación mucho más amplia sobre trauma, salud mental y memoria emocional es importante. Nombrar el dolor cambia algo. Entender que ciertas respuestas del cuerpo no son debilidad, sino adaptación, también cambia algo. Reconocer que no todas las heridas son visibles ha permitido que muchísimas personas dejen de pensarse únicamente desde la culpa o el fracaso individual. Pero al mismo tiempo, cuanto más observo la cultura contemporánea, más me pregunto si algo extraño empezó a ocurrir en paralelo. El trauma dejó de ser solamente una experiencia para convertirse, en muchos casos, en una identidad. El psiquiatra Bessel van der Kolk popularizó una idea que transformó profundamente la manera en que entendemos el sufrimiento psicológico. El cuerpo lleva la cuenta. Las experiencias traumáticas no desaparecen simplemente porque el evento terminó. Continúan manifestándose fisiológicamente a través de patrones de alerta, regulación emocional, memoria corporal y percepción del peligro. La idea es importante porque desplaza el trauma del terreno exclusivamente narrativo al terreno corporal. El problema no es únicamente lo que pasó, sino cómo el sistema nervioso aprendió a sobrevivir a partir de eso. Pero creo que, culturalmente, esa comprensión empezó a mezclarse con otra lógica, la de la necesidad constante de convertir la experiencia personal en relato identitario. Y ahí apareció una tensión difícil, porque una cosa es reconocer que una herida nos atravesó y otra muy distinta es empezar a construir toda la percepción de nosotras mismas alrededor de ella. La socióloga Eva Illouz ha analizado cómo el lenguaje terapéutico se integró profundamente a la cultura contemporánea hasta convertirse casi en una forma dominante de interpretar la experiencia humana. Hoy hablamos constantemente en términos de trauma, apego, ansiedad, validación, heridas emocionales o regulación nerviosa. Y aunque ese lenguaje puede generar comprensión y cuidado, también produce una subjetividad organizada alrededor de la autorreferencia emocional permanente donde todo empieza a leerse desde la herida. La relación con los padres, los vínculos afectivos, el deseo, la dificultad para trabajar, la sensación de vacío, la incapacidad de sostener ciertos compromisos. Ahora, aunque muchas de esas conexiones son reales, a veces me pregunto qué pasa cuando el dolor deja de ser algo que nos ocurrió y empieza a convertirse en el principal marco desde el cual interpretamos toda nuestra experiencia. Pienso mucho en esto cuando observo las dinámicas emocionales de Internet. Las redes sociales produjeron algo históricamente nuevo, espacios donde la vulnerabilidad circula públicamente y genera reconocimiento inmediato, con personas compartiendo heridas, diagnósticos, relatos familiares, colapsos emocionales, experiencias traumáticas o procesos terapéuticos frente a audiencias enteras que responden con validación, identificación y acompañamiento. No creo que lo anterior sea inherentemente negativo. De hecho, muchas personas encontraron comunidad precisamente porque dejaron de sentirse solas en su dolor. Pero también creo que las plataformas digitales introdujeron otra variable más incómoda, y es que el sufrimiento empezó a producir capital social, es decir, visibilidad, legitimidad emocional e identificación colectiva. Y ahí, el trauma empieza a funcionar también como lenguaje cultural. El problema no es que las personas hablen de lo que les duele. El problema aparece cuando la identidad queda completamente fijada alrededor de esa herida, como si existir fuera a sostener indefinidamente la narrativa del daño recibido, porque hay algo paradójicamente cómodo en ciertos dolores conocidos, incluso cuando nos hacen sufrir. El trauma organiza, explica, da sentido retrospectivo a muchas fracturas de la experiencia y, en algunos casos, ofrece algo todavía más potente como lo es la pertenencia. La sensación de formar parte de una comunidad que comparte códigos emocionales similares. Pero, ¿qué pasa cuando sanar implica renunciar a una identidad que aprendimos a habitar durante demasiado tiempo? Pienso que parte del problema contemporáneo es que confundimos comprensión con permanencia.
Entender por qué somos como somos no necesariamente transforma aquello que hacemos con eso. Y aquí la conversación se vuelve especialmente compleja, porque vivimos en una cultura que, por momentos, oscila entre dos extremos igualmente problemáticos. Por un lado, la invalidación brutal del sufrimiento. Diálogos como supéralo, todos tenemos problemas, etc. Y por otro, una especie de absolutización del trauma donde toda conducta parece quedar suspendida éticamente bajo la lógica de la herida. También me pregunto mucho por la obsesión contemporánea de sanar el linaje. La idea de que no solo debemos resolver nuestras propias heridas, sino también las de nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores que, aunque entiendo profundamente el deseo detrás de eso, porque evidentemente heredamos dinámicas emocionales, patrones relacionales y formas de supervivencia en nuestro propio ADN, a veces sospecho que esa narrativa también puede volverse una carga insoportable y, honestamente, insostenible. Y es que en definitiva, hay algo inquietante en la idea de convertirnos en administradores permanentes de todas las fracturas heredadas, especialmente en una época donde el trabajo emocional parece no terminar nunca. Siempre hay otra herida, otro patrón, otro trauma por revisar, otra versión de nosotras mismas que corregir. Y quizás ahí es donde la lógica contemporánea de la sanación empieza a parecerse peligrosamente a la lógica de la productividad como un proceso infinito de optimización personal donde nunca terminamos de estar suficientemente resueltas. No pienso que el problema sea hablar del trauma, aclaro. El problema quizás aparece cuando olvidamos que una herida también puede convertirse en estructura, en narrativa fija, en identidad estabilizada, en la única manera posible de entendernos a nosotras mismas. Y tal vez sanar no siempre implique dejar atrás completamente el dolor, porque algunas marcas probablemente nunca desaparecen del todo, pero sí podemos evitar que la herida se convierta en el único lugar desde el cual seguimos respirando.